Muy bien. Ahora vamos a ver los tejidos vasculares, llamados también tejidos conductores. Me llama la atención la palabra conductor. Dirá usted, conducir algo, transportar algo, eso es lo correcto. Estos tejidos conducen, a diferencia de los demás tejidos que hemos mencionado, no transportaban nada. Aquellos son tejidos conductores, células que se han agrupado con esa función de conducir sustancias de un lugar a otro en la planta. Y la mejor forma de aprenderlo es viendo cómo funciona una planta. Hay dos grandes tejidos conductores, el floema y el xilema. Recuérdelo bien, floema y xilema. No se olvide, floema y xilema. ¿Cuál es la función de ellos dos? Conducir. Lo que van a conducir es obviamente diferente uno del otro. Pero aprendamos cómo funciona una planta en general. Observa el esquema. Esta plantita que está por acá tiene unas partes muy claras. Esto representa el suelo. Lo que está por debajo sería la raíz. Y acá lo voy a apuntar. Fácil, ¿no? Esto representa, por lo tanto, la raíz. Esto que se encuentra por aquí, ¿qué representará? La parte aérea, ¿no? El tallo. Qué sencillo. Por aquí estamos representando una hoja, mire usted. Súper fácil. Aquí tenemos un fruto, obsérvalo bien. Partes que usted las conoce y no tiene ningún problema en reconocerlas. Pero veamos cómo funciona esto. Como sabe usted, la raíz tiene una parte llena de pelitos muy pequeñitos. Esos pelitos se llaman pelos absorbentes. Se llaman absorbentes porque van a absorber obviamente algo. ¿Y qué crees que es lo que absorben esos pelitos de la raíz? Absorben las sales que están en el suelo. Es importante por eso que el suelo donde una planta esté tengan sales. Si no hay sales, créeme que esta planta lo más seguro que se va a morir, lo más probable. Estas sales son súper importantes para que una plantita pueda vivir. Y esos pelos que están por aquí tienen esa tarea. Los pelos, por lo tanto, van a absorber estas sales. El mecanismo de acción, cómo es que la raíz jala estas sales, es muy especial y han preguntado incluso en los exámenes de admisión. ¿Cómo se llama el mecanismo que permite jalar las sales del suelo? Transporte activo, así como lo escucha, transporte activo, porque aquí las células tienen unas bombas jaladoras de sales. Y eso se utiliza energía. Para que esas bombas puedan trabajar se requiere energía ATP que las células producen obviamente para jalar esas sales. Es por lo tanto un transporte de tipo activo. ¿Gasta ATP? Por supuesto que gasta ATP. Y una vez que la raíz se ha llenado de sales por lo que está jalando, tiene la propiedad de jalar ¿a quién? Al agua. Primero jala las sales, luego jala, absorbe ¿a quién? El agua. No se olvide, el agua no puede ingresar por los pelos absorbentes si es que primero no se absorben las sales. Así que recuérdalo bien. ¿Qué absorbe la raíz? Primero absorbe las sales y luego absorbe el agua. Las sales van a ingresar por transporte activo, en cambio el agua por transporte pasivo, todo lo contrario. El agua ingresa por ósmosis, una simple difusión, no se requiere energía, pero se requiere previamente que la sal haya ingresado. Vuelvo a repetir por tercera vez. Primero que se absorbe las sales por transporte activo. Segundo que se absorbe el agua por transporte pasivo, ósmosis. Bueno, al final, sales y agua, lo importante es que se absorbió, ya está dentro. Y vemos a dónde se van. Vamos a ver, vamos a perseguirla. Y existe para eso el tejido transportador llamado xilema. Ese tejido va conduciendo. ¿Qué va conduciendo? Las sales y el agua. Veamos a dónde. Vamos a ver a dónde se lo lleva. Y nos damos cuenta que se lo lleva hacia las hojas. Esa es la función del xilema. La función del xilema es conducir, transportar, llevar, si quieres llamarlo, transportar. Esta mezcla de agua con sales, ¿rumbo a dónde? Desde las raíces hacia las hojas. Esa es la respuesta. Otra vez, ¿cuál es la función del xilema? Transportar, conducir esta mezcla de sales con agua. Todo se lo lleva ¿por dónde? Por el xilema. ¿Rumbo a dónde? Hacia las hojas. ¿Y por qué hace hacia las hojas? Lo que pasa es que en las hojas, como tú sabes, hay un tejido que hace fotosíntesis. Lo vimos hace un momentito. El tejido se llama clorénquima, tejido clorofiliano.
parénquima que hace fotosíntesis. Y obviamente el agua tiene que llegar hasta ahí, como tú sabes muy bien, el agua es importante en la fotosíntesis. Pero no solamente agua, como usted recordará. ¿Qué más se requiere aparte del agua? Gases. Y por esta misma hoja, mire usted, va a ingresar los gases, como el dióxido de carbono. ¿Se acuerda que en la hoja vimos que había estructuras pequeñas como bocas llamadas estomas? Bueno, pues por los estomas va a ingresar el dióxido de carbono. Y todo tiene que llegar acá al tejido que hace fotosíntesis. Ahora usted dirá, pero falta algo más. Por supuesto, falta la luz del sol. Claro que sí. La luz del sol también llega. Todo tiene que llegar a la hoja, como vimos ya en clases anteriores. Una vez que la luz, una vez que el agua y el CO2 que está en el ambiente llega hacia la hoja, tarea cumplida. Se hace la fotosíntesis y se empieza a producir azúcares, como sabes. Pero aquí lo que me interesa es cómo es que el agua llegó hasta ahí. El agua estando en el suelo, al fondo, mire, ve. Y después empieza a ser conducida y transportada por medio del xilema. ¿Hacia dónde? Hacia las hojas. Importante entonces. ¿Qué se necesita para que la hoja haga fotosíntesis? Luz, como sabes, se requiere dióxido de carbono y se requiere, por supuesto, agua. La luz va a llegar rápidamente, como sabes, porque acá hay tejidos. Hay tejido que tiene clorofila que absorbe la luz. El gas va a ingresar porque en las hojas hay estomas, ¿se acuerda? Pero el agua, ¿cómo llega? El agua llega por el xilema. Por lo tanto, esto que está acá de color azul representa el xilema. Esto es el xilema. Creo que está fácil de responder estas preguntas que he hecho acá. Si nos preguntaran, ¿cómo son las células que transportan esta mezcla de agua con sales? Bueno, hay que ampliarlas entonces, pues. Hacemos una ampliación de estas células y más o menos se ven así. Nos hace recordar tarros, cilindros, uno sobre otro, mire usted. Así son las células. Son células cilíndricas, mire usted. Y se colocan una encima de otra. Se llaman tráqueas. Las células tráqueas se colocan una encima de otra. Y mire usted, por dentro de ellas, ¿quién va circulando? ¿Quién se va transportando? El agua junto con las sales. Siempre hacia arriba. Siempre se transporta hacia arriba, en un solo sentido, hacia arriba. El flujo, por lo tanto, es de abajo hacia arriba, en una sola dirección. No se va hacia abajo. El flujo es ascendente, solamente hacia arriba. ¿Y qué se va a transportar? ¿Una mezcla de qué? De sales con agua. Es importante, obviamente, que estas células no tengan nada en su interior. No tengan núcleo, no tengan citoplasma, no tengan organelas, porque me va a incomodar el transporte, lógico. Tiene que estar vacío, entre comillas. Por lo tanto, razono y digo, estas células, para cumplir su función de transporte, tienen que estar vivas o muertas. Usted dice, muertas, para poder de esa manera transportar hacia arriba lo que se necesita. La respuesta es fácil. ¿Cómo son las células que conforman el xilema? Muertas. Esa es la respuesta. Son células, por lo tanto, muertas. ¿Cómo se llaman estas células muertas? Tráqueas, las famosas tráqueas. Una célula tráquea encima de otra y a lo largo van formando una torre conductora. ¿Cómo se llama esa torre conductora? El xilema. Segunda pregunta, súper fácil. ¿Qué transporta el xilema? ¿Qué va llevando? Uy, qué facilito. Una mezcla de agua con sales. Y se llama así. Se conoce como la savia bruta. Así como lo escuchas, esa mezcla de agua con sales se conoce como savia bruta. Lo voy a colocar entre paréntesis, ¿ya? Es una mezcla de agua combinado con, obviamente, sales. Si usted desea cambiar de nombre, aproveche. También se le llama savia inorgánica. También se le conoce como la savia inorgánica. Lo voy a apuntar por si acaso, ¿ya? Por si acaso nos quieran en el examen preguntar. Ahí está. Savia bruta, llamada también savia inorgánica, es una mezcla de sales con agua, que va de dónde a dónde, desde la raíz hacia las hojas, y vuelvo a repetir, en un solo sentido, siempre hacia arriba, en forma ascendente. Así que apuntamos, ¿cómo es el flujo? Facilito, el flujo es ascendente. Sí, solo sí ascendente, no hay bajada, solo es hacia arriba. Flujo, por lo tanto, ascendente. Entre paréntesis, para que no se vaya usted a olvidar,
unidireccional. Unidireccional. Es importante resaltar esto. Aquí, para que no se olvide, va desde la raíz, rumbo a ¿dónde? Hacia la hoja, en un solo sentido. Una vez que el agua llegó, el resto es fácil. Llega el dióxido de carbono por los estomas, recuerda, llega la luz atraído por la clorofila que se encuentra aquí en el tejido y se hace la fotosíntesis. Y como sabe usted muy bien, la fotosíntesis que produce moléculas orgánicas, azúcares, etc. Y de los azúcares no olvidar a la glucosa como el más importante de los productos de la fotosíntesis. Bueno, esos azúcares y otra materia orgánica producida viene por acá. Y esta vez es otro tejido quien se lo va a transportar. Ese tejido parte desde las hojas y se va a otras partes de la planta. Por ejemplo, se puede ir hacia arriba, mire usted, hacia otros tejidos. De repente puede almacenar esos azúcares en los frutos. Ahora comprendo por qué motivo los frutos tienen sabor dulce. Claro, porque contienen azúcares producidos en las hojas. Qué interesante. Pero también estos azúcares pueden almacenarse, mire usted, aquí. De repente en los tallos o en las raíces. Por eso hay raíces y hay tallos que son súper dulces, sabrosos, ricos en azúcares como reserva. Interesante. Esta función de transportar tanto hacia arriba como hacia abajo, obviamente no lo hace el xilema, pues. Esta función de transportar tanto arriba como hacia abajo, lo hace el floema. Tremenda diferencia. El floema, el flujo, ¿cómo es? Arriba y abajo, en forma ascendente y en forma descendente. ¿Qué transporta el floema? Transporta productos elaborados en la fotosíntesis, azúcares, proteínas, lípidos, etc. Totalmente distinto al xilema. Esto, por lo tanto, ¿qué cosa es de color rojito? Floema. Tremenda diferencia. No puedes fallar acá. El floema tiene la función de transportar azúcares, proteínas, lípidos, vitaminas, etc. Todo lo que se ha producido y elaborado en la fotosíntesis. El flujo, ¿cómo es? Arriba y abajo, bidireccional. Creo que podemos responder fácilmente esas preguntas que están acá. Pero antes de eso, una ampliación del floema, una ampliación por aquí, para que puedas ver lo que está acá ocurriendo. Esto que está de color rojito representan las células que conforman el floema. Y se parece mucho a las células del xilema, porque también son cilíndricas. Pero estas células que lo están conformando son vivas. Ahí está la diferencia. Células vivas. Esa es una de las tremendas diferencias. Son células vivas. Las células del xilema son en cambio células muertas. Las que conforman el floema son células vivas. Pero usted diría, pero si son células vivas las que están conformando, ¿no me va a interrumpir el transporte? Eso es correcto. Pero felizmente el núcleo lo han perdido. Por lo tanto, son células que se conocen como las células cribosas. Se llaman cribosas porque tienen agujeros. Y esos agujeros van a permitir el transporte, mire usted. ¿Ves? Tanto hacia arriba como, por supuesto, hacia abajo. Esa es la diferencia. ¿Ves? Hacia arriba como hacia abajo. Esos agujeros se llaman cribas. La palabra criba significa agujero. Se llaman células cribosas y no debe de haber núcleo. Por eso le llaman célula cribosa anucleada. ¿Qué significa anucleada sin núcleo? Porque el núcleo incomoda, pues. Entonces, la célula que transporta, que conducen, ¿cómo se llama? Células cribosas, llamadas también anucleadas. Pero atención, a su costado hay otras células también, mire usted. Son células pequeñas, no conducen, pero tienen otras tareas, ya que presentan núcleo, mire usted. Y justamente este núcleo, que estoy acá señalando, va a dirigir las funciones metabólicas del tejido. Son células nucleadas. Cuidado que se confunden, en el examen te pueden preguntar así. El floema está conformado por dos tipos de células, verdadero. Las cribosas y las acompañantes, sencillo. Cuidado. La célula acompañante transporta, falso. La acompañante no transporta. Ella va
a dirigir las funciones metabólicas por el núcleo que presenta. ¿Quién es la que transporta? La cribosa, la que no tiene núcleo. Mucho cuidado por eso. Pero al final las dos son vivas, eso es lo importante. Vivas, correcto, con núcleo, sin núcleo. Función metabólica, función transporte. Y mire cómo es el flujo, arriba y abajo. ¿Cómo se llama esta mezcla de azúcares, proteínas, lípidos, obviamente un poco de agua también, que es conducido por el floema? Se conoce como la savia, así se llama, savia elaborada. La savia elaborada, llamada también, por favor, la savia orgánica. Bueno, elaborada se comprende por qué, ¿no? Porque ha sido elaborado por los tejidos y transportado para otros órganos de la planta. Orgánica porque está transportando azúcares, proteínas, lípidos, que son moléculas, como sabes, orgánicas. Pero hay una pregunta muy común que hacen y es la siguiente. De todo lo que se transporta por el floema, arriba y abajo, ¿cuál es lo más importante? ¿Cuál es el principal componente del floema? Preguntan así. Bueno, la respuesta es sacarosa. No se olvide, marca usted en la clave sacarosa. Puede que venga en su examen. ¿Cuál es el principal componente del floema? El principal componente de la savia elaborada. Sacarosa, el azúcar de la caña, llamada también sacarosa. No se olvide, por favor, ¿ya? Bien, sigamos. ¿Cómo es el flujo? Bueno, eso es fácil, imposible fallar. El flujo es arriba y abajo. O sea, es ascendente y también es descendente. En pocas palabras, es un flujo bidireccional, descendente. Entre paréntesis, arriba y abajo, o sea, bidireccional. Qué fácil es el floema. No puedes fallar. Ahora nos faltaría solamente conocer los mecanismos, ¿ya?, que van a explicar cómo es que suba o cómo es que baje estos fluidos. Y es fácil. Observa. Primero, aprendamos que las sales y el agua van a ser conducidos de abajo hacia arriba. Súper fácil. Eso ya lo hemos explicado. Pero para que esto ocurra, tiene que haber primero aquí en la hoja una pérdida de agua. Sí, tiene que haber pérdida de agua en forma de vapor, o sea, tiene que haber transpiración en pocas palabras. Una vez que hay transpiración, recién el agua se podrá conducir, si no, no se puede conducir. Es importante que acá haya pérdida de agua. Si es que no hay pérdida de agua, es imposible que se dé el ascenso. Por ese motivo, el principal mecanismo que explica el transporte del xilema es la transpiración. Tiene que haber transpiración. Hay otros mecanismos también, obviamente, pero el principal mecanismo es la transpiración de las hojas. Pregunta muy conocida en los exámenes. De todos los mecanismos conocidos, ¿cuál es el más importante para que se dé la conducción del xilema? Transpiración. Tiene que haber transpiración. Otra teoría, es la siguiente. Le ponemos una coma. Dice que el xilema es un conducto muy delgadito, muy estrecho. Tan delgadito y lo comparan como cabellos, finos como un cabello. Bueno, es tan pequeñito y encima, como tiene células muertas, tiene las paredes internas con cargas eléctricas positivas y negativas. Y como sabe usted, el agua tiene también cargas eléctricas positivas y negativas. Entonces la teoría propone de que las moléculas de agua se van a adherir a las paredes del xilema. Esa adhesión arrastra consigo a otra molécula que va por debajo de él. Y cuando la molécula de agua se junta con otra molécula de agua se llama adhesión. Y viene la cohesión entre las moléculas. Practicamos. El agua va subiendo porque hay adhesión y cohesión entre sus moléculas. Adhesión entre la molécula de agua y la pared del vaso. Cohesión entre molécula y molécula. Y así poquito a poquito lo va arrastrando. Lo apuntaremos. La adhesión, rayita, cohesión. ¿Entre quién? Entre las moléculas de agua. Y hay más mecanismos que explican, pero estos son los más importantes, no se olvide. Principal mecanismo que explica el transporte del xilema. La respuesta es la transpiración. Otro mecanismo conocido, la adhesión y la cohesión de las moléculas de agua. Listo. En cuanto al floema, ¿cómo se transporta? Más fácil todavía.
se va a dar un flujo debido a mayor diferencia de presiones en un lugar que en otro. En estas zonas, por ejemplo, hay mayor presión, en estas zonas hay menor presión. El flujo por presiones. Flujo por presiones. Estos fluidos van de zonas de mayor presión a zonas de menor presión. Flujo por presiones. Recuerda, zonas de producción, mayor presión. Zonas de almacenamiento, menor presión. Y así se da de mayor a menor presión. Listo. Ahora un repaso entre el xilema y el floema. Importante. ¿Cuál de las dos presenta células muertas? Inmediatamente pienso en xilema. Células vivas, pienso en floema. ¿Qué conduce? El xilema conduce savia bruta, llamada también savia inorgánica. Recuerda, agua con sales. En cambio, el floema que transporta savia elaborada, orgánica, principalmente dijimos sacarosa. El flujo, ¿cómo es? Xilema hacia arriba, solamente hacia arriba. Flujo ascendente, unidireccional. Floema, en cambio, flujo arriba y abajo, ascendente y descendente, bidireccional, fácil. ¿Qué mecanismo explica el transporte por el xilema? Primero tiene que haber transpiración, pérdida de agua en forma de vapor. Y aparte de la adhesión y la cohesión de las moléculas de agua por esos finos conductos. El floema, en cambio, transporta por un flujo de presiones, de mayor presión a zonas de menor presión. No olviden el caso de las células del floema, recuerda, células vivas, unas conducen sin núcleo, otras no conducen pero acompañan con su núcleo para otras tareas de la planta. Muy bien, les recomiendo que practique entonces los tejidos que hemos aprendido. Los tejidos vegetales, dos tipos, los tejidos embrionarios o formadores y los tejidos adultos. Ya, de los adultos hay varios tipos también. Repasa el tejido protector, repasa el tejido de almacenamiento, repasa el tejido que hace fotosíntesis, repasa los tejidos de sostén y de soporte y repasa los tejidos de conducción o tejidos vasculares. Créeme que de todos los tejidos, este es el que más preguntan. ¿Saben por qué? Porque hay muchos puntos de comparación entre xilema y floema. Si el alumno no entiende cómo funciona una plantita así en forma básica y general, tendrá problemas. Porque memorizarlo, créeme que es fácil esto, pero entenderlo y razonar es muy diferente. Mi recomendación es que lo razones. Cómo se da el ascenso, cómo se da el descenso. Qué conduce el xilema, qué conduce el floema, con su principal mecanismo que hemos explicado en la clase de hoy. Muy bien, y para terminar la clase tenemos que recordar algunos detalles sobre la raíz. Y hay una pregunta muy conocida que es la siguiente: ¿qué tipo de tejidos encontramos en las partes subterráneas de una planta? Y cuando nos dicen partes subterráneas se refiere a las partes que están por debajo de la tierra, nos referimos a la raíz. Bueno, en la raíz hay unas modificaciones muy especiales. En primer lugar, que el tejido que lo va a proteger, que lo va a cubrir, o sea, el tejido protector, es una epidermis pero modificada. Por lo tanto, si es una epidermis, tiene unas células delgadas, planas, que lo van a cubrir. Pero ¿qué es la diferencia de una típica epidermis como la que encontramos en las hojas? Que esta epidermis modificada, en primer lugar, no tiene esa cubierta grasosa, esa cutina, esa cera que normalmente la encontramos en las hojas. Eso no lo tiene. Segundo, que esta epidermis modificada no tiene los estomas característicos que están en las hojas. ¿Se acuerda que los estomas tenían la función de permitir el ingreso y la salida de los gases? Bueno, acá no hay eso. Pero es delgada y tiene función también protectora de cubierta. ¿Cómo se llama esta epidermis tan especial? Que la encontramos solamente en la raíz. Recuerde que esta epidermis especial solo está en la raíz. Bueno, el nombre es el siguiente: rizodermis. El prefijo rizo, como usted recordará, significa justamente raíz y dermis significa cubierta. Entonces, ¿qué cosa es la rizodermis? Es la epidermis de la raíz. Recuerda que solamente la encontramos en las zonas subterráneas de la planta. Muy bien, ¿qué más me llama la atención en este corte de raíz que acabo de realizar? Que hay un tejido también internamente protector, acá está de color rojito. Ese tejido protector, pero que lo encontramos dentro, no se encuentra fuera. Ese tejido claramente se da cuenta usted que está dentro de la raíz. Se conoce como endodermis. El prefijo endo para usted es fácil de recordar, porque ¿qué significa endo? Interno.
hacia adentro. Entonces, esta endodermis también tiene función protectora, por supuesto que sí. Si se da cuenta usted, entre la epidermis externa, o llamada también rizodermis, y la endodermis que está en la zona interna, existe un espacio, ¿no? Bueno, ¿qué encontramos en ese espacio? Depende del tipo de raíz, pues, pero por lo general acá encontramos algunos tipos de almacenamiento. Por ejemplo, se encontrarán proteínas, algunos se encontrarán, por ejemplo, azúcares, almidón, etc. Ese tejido, como se da cuenta, ¿qué tipo de tejido podría ser? Un parénquima. Muy bien, sería un parénquima. Por ejemplo, uno de los tejidos más conocidos por ustedes son las yucas. Las yucas, como saben, son raíces, ¿ya?, especiales, son raíces modificadas y que contienen gran cantidad de almidón. No se olvide que el almidón es un polisacárido importante en la dieta de nosotros, los seres humanos y otros animales. Entonces, este rico almidón, si esto fuera una yuca, por ejemplo, va a ser importante en la alimentación, en la nutrición de la mayoría de nosotros. Perfecto. Entonces, repasamos. Externamente, ¿qué encuentro? La epidermis. Recuerda que es especial, modificada, no tiene estomas ni esa cubierta serosa llamada cutina. ¿Qué más encontramos internamente protegiéndola? Endodermis. Y entre ambos, ¿qué encuentro? Un parénquima, en este caso de relleno, de almidón. Es un parénquima especializado en almacenar almidón, podría ser almidón. Muy bien, ¿y qué hay más dentro? ¿Qué hay más en la zona interna? Encontramos los tejidos de conducción. Me refiero al xilema, ¿recuerdas? Y al floema. Recuerda, xilema y floema en la zona interna. ¿Y su función cuál es? Conducir. Recuerda que el xilema conduce en forma ascendente, hacia arriba, llevando todo lo que la raíz pueda absorber. En cambio, el floema es un flujo bidireccional, arriba y abajo. Y es muy importante, y vuelvo a insistir, que sepa usted las diferencias entre xilema y floema. Y si no quedó claro, en un momentito haremos un repaso, a manera de un resumen, entre el xilema y el floema. Sigamos. Ahora quiero que se concentre sobre todo en la endodermis, ya que en la endodermis encontramos una delgada capa internamente, a manera de una banda, sí, una banda protectora. Esta banda que se encuentra por aquí permite que las células de esa zona estén bien pegaditas una con otra, impidiendo el paso de algunas sustancias. ¿Cómo se llama esa banda protectora? Bueno, esta banda protectora ha sido pregunta en algunos exámenes incluso, y es bueno que sepa usted, porque de repente podría repetir la pregunta. Se conoce como la banda de Caspari. La banda de Caspari es una estructura protectora, ¿ya?, de regulación sobre todo de sustancias, que se ubica en esta zona, en la endodermis. La pregunta podría ser así, ¿no? ¿Dónde se ubica la banda de Caspari? No voy a marcar pues epidermis, ¿no? Tiene que usted marcar endodermis. O podría de repente preguntarles, ¿no?, ¿cuál es la función de la banda de Caspari? Y acá lo he dicho, regular el flujo, el paso de algunas sustancias, principalmente ¿de quién? Del agua. Pregunta bien conocida. ¿Cuál es la función de la banda de Caspari? Regular el flujo, el paso del agua. ¿Dónde lo ubicamos? En la endodermis, no se olvide. Y estas estructuras, que hay numerosas, como se da cuenta usted en la raíz, y acá hay un montón, son los famosísimos pelos de absorción, pues. Estos son los pelos de absorción, que son numerosos, como recordará usted, en la raíz. Y recuerda que absorbía esos pelos fácil. Tiene que absorber en primer lugar sales. Lo primero que la raíz absorbe son sales. Recuerda el tipo de transporte, de tipo activo. Por medio de bombas van a jalar estas sales que están en el suelo. Y obviamente, secundario a ello, ingresa el agua. El agua va a ingresar, pero por otro tipo de transporte. Ya no por transporte activo, sino por transporte pasivo. Otra pregunta bien conocida. ¿Cuál es la función de los pelos de absorción? Absorber, como sabe usted, sales y agua. Pero ¿quién entra primero? Son las sales. Una vez que las sales ingresan, recuerda, por transporte activo, ingresa secundariamente el agua por transporte pasivo, por ósmosis. El agua ingresa por ósmosis. Bueno, como habíamos comentado, sea sales o sea agua, igual tiene que absorberse. Y por medio del xilema, ahí está la X, va conduciéndose hacia las zonas más superiores, rumbo hacia las hojas. El tallo es el encargado de llevar
esta materia prima, porque recuerda que el agua es la materia prima o uno de los componentes para hacer la fotosíntesis. Toda esta mezcla de agua con sales es transportada por el xilema rumbo hacia las hojas para que se pueda hacer la fotosíntesis. Entonces no se olvide, por favor, este detalle de la raíz que podrían en un evento especial preguntarle. Epidermis protectora, recuerda, endodermis con su banda de Caspari, cuya función ¿cuál es? Regular el flujo del agua. Bien, ahora voy a explicar ya para terminar la clase un pequeño cuadrito resumen entre el xilema y el floema, que es muy importante que lo sepas en tu aprendizaje de biología. Bien, esta es la parte final de la clase. Que sepa usted diferenciar entre los vasos conductores tipo floema y tipo xilema. Es muy importante que sepa eso usted. Recordemos, el floema está formado por células vivas, recuérdelo bien. En cambio el xilema está formado por células muertas. Primer punto. Segundo, es muy frecuente esta pregunta: ¿qué transporta el floema y qué transporta el xilema? Súper fácil. El xilema lo que va a transportar, como sabe usted, es la materia prima que acaba de absorber del suelo, o se va a transportar el agua y las sales. Lo va llevando de una manera ascendente, rumbo a ¿dónde? Hacia las hojas. Ese fenómeno, como hemos explicado, es en una sola dirección. Por lo tanto, si nos preguntan ¿qué transporta el xilema?, usted va a responder savia inorgánica. Y es fácil entender por qué inorgánica, porque el agua y las sales son moléculas inorgánicas. Recuerda el flujo hacia arriba. En cambio el floema es todo lo contrario. El transporte es arriba y abajo, en forma ascendente y en forma descendente. ¿Y qué va a transportar? Lo que se ha elaborado en la fotosíntesis. Me refiero a glucosa, aminoácidos, dependiendo. De repente por ahí ácidos grasos, no lo sé, alguna vitamina de repente. Lo importante es que son moléculas orgánicas. Por ese motivo, ¿cuál es el transporte? Savia orgánica. Recuerda, inorgánico, agua y sales. Orgánico, azúcares, proteínas, lípidos, todo lo que la planta haya elaborado. Por ese motivo, al xilema, ¿ya? Exactamente a lo que transporta el xilema, se le conoce como savia bruta, así como lo escucha. Savia bruta es lo mismo que savia inorgánica. Bruta, recuerda, o inorgánica, agua y sales. Y lo que transporta en cambio el floema es lo que la planta ha elaborado, lo que ha producido durante la fotosíntesis. Y por ese motivo se le dice que transporta savia elaborada, no se olvide. Otra pregunta muy común es la siguiente: ¿qué transporta el xilema? Como hemos comentado, agua y sales, savia inorgánica. Pero si nos preguntaran ¿qué transporta el floema?, te pueden dar muchas alternativas, pero te van a preguntar la más importante, y es la sacarosa, el principal componente que se transporta en el floema. No se olvide, por favor, la sacarosa. Es un disacárido, recuérdalo bien, enlace glucosídico tipo alfa que une la glucosa con la fructosa. Es importante recordar que el floema transporta principalmente sacarosa. En los flujos, ya hemos explicado, el flujo unidireccional ascendente, sí y solo sí, hacia arriba, es del xilema. En cambio, el floema, ¿cómo es el flujo? Bidireccional, tanto hacia arriba como hacia abajo. No olvide, por favor. Los mecanismos de transporte, recuerda, para que se dé el flujo hacia arriba por medio del xilema, tiene que haber transpiración en las hojas. Si no hay transpiración en las hojas, va a ser bien difícil que se pueda dar este flujo ascendente. Recuerde, la transpiración es el principal mecanismo que explica el ascenso de las sales brutas por el xilema. En cambio, el transporte del floema se explica por el flujo de las masas, de lugares de mayor concentración a lugares de menor concentración, de mayor a menor. Y es importante también que recuerde lo siguiente: las células que conforman el floema sabemos que son vivas, ¿correcto? Pero existen dos tipos de células: las células cribosas y las células acompañantes. Podrían preguntarnos, ¿cuál de las dos son vivas? La respuesta es las dos. Nos podrían preguntar cuál de las dos es la que conduce exactamente. Específicamente la conducción es por las células cribosas. La acompañante no hace ese trabajo, solamente va a ayudar a dirigir otras funciones metabólicas, pero no transporte. ¿Cuál de las dos cree usted que no tenga núcleo en su célula? La célula cribosa. En cambio, la acompañante tiene núcleo. Está la diferencia. Cribosa, anucleada, sin núcleo para transportar, pues. En cambio, la célula acompañante sí tiene su núcleo normal como toda célula.
¿Qué más hay que recordar? Esto es importante. El xilema, como sabemos, a grandes rasgos, conduce, correcto, savia bruta, llamada también inorgánica, agua y sales, hacia arriba. Eso está claro. Pero es importante recordar que existen dos tipos de xilema. Uno, específicamente en la conducción, que se conoce como la albura. ¿Qué función tiene la albura? Es un tipo de xilema encargado de la conducción, de lo que hemos explicado, agua y sales, savia bruta. Pero hay un tipo de xilema que ya no conduce. Sus células han muerto tanto así que se ha obliterado la conducción. Por lo tanto, su función ya no es de conducir, sino más bien darle un sostén, un soporte adicional en la planta. Y se vuelve un tejido mecánico. Por eso le llaman duramen, porque se encuentra obviamente un tejido duro. Esto es muy cotizado porque esta es la famosa madera, pues. Eso es la madera con la cual fabrican un montón de muebles, obviamente, para su domicilio. Entonces nos preguntaran por si acaso, el xilema, específicamente, ¿cuál de los dos tipos de xilema conduce albura? ¿Qué conduce? Y hemos explicado, agua, sales, llamada también savia bruta o inorgánica. En cambio, el tipo duramen no conduce. ¿Qué es lo que hace él? Da soporte mecánico, brinda dureza, soporte mecánico. Por si acaso lo comento. Y para terminar nuestro resumen, que era demasiado importante hacerlo, es que el floema parte desde las hojas, zonas de producción, rumbo al resto de órganos de la planta, a otras hojas, a la raíz, a los tallos, a los frutos, etc. En cambio, el xilema, sí, solo sí, tiene un solo sentido. Desde la raíz empieza, rumbo hacia las hojas. Otra más, una pregunta más, para terminar. ¿Cuál de los dos tejidos cree usted que transporte la materia prima de la fotosíntesis? La materia prima, ya, es obviamente el agua y las sales, xilema. Si nos preguntaran, ¿cuál de los dos tejidos transporta los productos elaborados en la fotosíntesis? Los productos son, obviamente, pues azúcares, y de ello destacamos la sacarosa. ¿Y eso quién se encarga? El floema. Mi recomendación nuevamente es que usted practique estos tejidos de una manera en la que compare uno con el otro. Si se ha dado cuenta, todos los tejidos que hemos mencionado hoy día siempre van en parejas. Por ejemplo, el tejido meristemático hay un primario y hay un secundario, perfecto para poder hacer el contraste. Cuando hablamos de los tejidos, por ejemplo, no sé, de conducción como ahorita, hay un floema y hay un xilema, fácil de recordar, uno contrasta al otro. Cuando hablamos de los tejidos mecánicos, por ejemplo, había los tejidos de tipo clorénquima versus, colénquima, y el otro era el esclerénquima. Colénquima y esclerénquima estaban los tejidos, obviamente, en función mecánica. Y siempre que hay una parte en la que uno es contradictorio del otro, ahí le van a preguntar. Eso no se olvide. Cuando en una clase haya dos cosas para comparar, dos temas o dos situaciones de comparación, es muy seguro que ahí pregunten en el examen. Y como el floema y xilema son prácticamente opuestos, es muy seguro que van a preguntarte de acá. ¿Por qué? Porque cuando hay algo que comparar, el cerebro suele a veces confundirse si no lo tienes claro la idea. Y eso es lo que hacen justamente en los exámenes. Van a preguntarte, es muy probable, entre un floema y un xilema, pero como usted está bien preparado, no va a tener problemas en responder las preguntas y va a salir muy bien en sus exámenes.